Solo vine a hablar por teléfono. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día, después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban mudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado no compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María. Lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de sacarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo. Pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaba, María se dio a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice de los labios. Están dormidas, murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y en condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, María se enroscó en el asiento y abandonó el rumor de la lluvia. Cuando despertó era noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta. ¿Dónde estamos?, le preguntó María. Hemos llegado, contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería. ¿Habrá un teléfono?, le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Ahí mismo le indican. Le pidió María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. En ese camino se secan, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó, buena suerte. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. Alto, he dicho. María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó que le, que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos muy dulces, por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió
María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche. Y quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio. Pero la mujer no lo encontró. Después de repasar la lista varias veces, se lo preguntó alarmada a una guardiana. Y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, dijo María. De acuerdo, maja, le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado sostenible para ser real. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes y aquel palacio en sombras con gruesos muros de cantería y escaleras heladas era en realidad un hospital de enfermeras mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó con un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró a través paralizada por el terror. Por el amor de Dios, dijo, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energumenta de mameluco, a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y 2 reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado por el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió con un accidente comprobado. El segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería castigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera a la primera noche tuvieron que inyectarle un somnífero antes del amanecer. Cuando la despertaron las ansias de fumar estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama con un anciano monumental, con una andadura de platigrado y una sonrisa sedante, que con 2 pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuando quieras, le dijo el médico con una voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor. Como nunca logró hacerlo sus amantes casuales en los tedios de después del amor, mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos. Le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría, una dulzura que ella no había soñado jamás. Era por la primera vez en su vida el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó a toda la majestad de su rango. Todavía no, reina, le dijo dándole en la mejilla una palmadita más tierna que había sentido nunca. Todo se dará a su tiempo. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. Confía en mí, le dijo.
Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad, al margen que una calificación escrita de puño y letra del director, agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio Horta con media hora de retraso para cumplir los 3 compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre, bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias. Por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche.